Vale. Pues este es el T-84U. Este es el carro de combate más potente de Ucrania. ¿Vale? Y el T-84U hay que entender, es una versión, o sea, hay que tener en mente, el carro más potente que salió durante los tiempos de la Unión Soviética era el T-80UD. Perdón, el T-80U, que era un carro de diseño ruso. Los T-80 son carros de diseño rusos, para ser exactos, vienen de San Petersburgo, porque fueron diseñados por el diseñador Nikolai Popov. ¿Vale? Y luego los ucranianos adaptaron también, dentro de la Unión Soviética, adaptaron este carro, pero lo modernizaron quitándole la turbina de gas, instalándole un motor diésel de pistones opuestos. Y de ahí surgió el T-80UD. Y también recibió otras mejoras en lo que es el armamento de la ametralladora, el comandante y todas esas cosas. Entonces el T-80UD, en mi opinión, era el mejor carro de la Unión Soviética. ¿Vale? Entonces del T-80UD se siguió modernizando, ya había terminado la Guerra Fría, se siguió modernizando, y entonces los ucranianos llegan al T-84 y luego después al T-84U, que se han ido siempre con pequeñas mejoras. El T-84 tenía una torre nueva con un poco más, supongo que el blindaje ha sido un poco más mejorado, y luego se instalaron otros sistemas de tiro y todas esas cosas, o sea, un poquito de mejoras. ¿Vale? Este es de momento lo más potente que tiene Ucrania. Según las fuentes que he encontrado, tienen 165 vehículos disponibles. Luego ya el próximo sería el T-80UD, que es el que habíamos estado hablando antes, que este es el antecesor de este. Este es el T-80UD. Y este era el carro más potente de la Unión Soviética. Era un T-80U pero sin turbina de gas, tenía un motor diésel y unas mejoras para el comandante y algunas otras cositas así, cambios menores. Pero lo principal era armamento de comandante distinto, o sea, tenía la ametralladora pesada, pero de control remoto, mientras que los T-80U rusos no lo tenían. ¿Vale? Este es el próximo vehículo que tienen. Aquí también van por unas 344 unidades, o sea que tampoco tienen poco. Solo como punto de referencia, para que tengáis un punto de referencia, un T-80UD hay que verlo como un equivalente a los Leopard 2A4 de la Guerra Fría, pero en su versión más moderna. O sea, los Leopard 2A4 con el blindaje D. O sea, solo para que veáis con punto de referencia, pues está. También se puede ver como muy equivalentes al M1A1 Abrams en su versión HA, Heavy Armor, ya tirando para el M1A2, el primer M1A2. Solo para que veáis tecnológicamente en qué liga juega el T-80UD. ¿Vale? Muy bien. Y luego ya, el próximo carro es el T-80BV modernizado. Aquí todavía me queda por estudiar qué exactamente han hecho. Pero este es otro carro también de origen de los tiempos de la época soviética. Y aquí también se ha hecho varias modernizaciones. El T-80BV originalmente era con turbina de gas. Según tengo yo entendido, las modernizaciones de los carros ucranianos se enfocan principalmente en usar todos los mismos subcomponentes en todos los carros, para que así por lo menos la cosa se abarate. El T-80PV hay que verlo como una versión inferior al UD, ¿vale? El UD era más moderno y más capaz que el BV, ¿vale?
también hay que verlo en el blindaje. Aquí el componente de blindaje. A ver, segundo. Que yo lo vea. Aquí no se ve tan bien, ¿no? Pero aquí tenemos los faldones laterales pesados, con Contact 5, y luego tenemos el frontal de la torre también con Contact 5, mientras que el BMW, el T80BV, tiene todavía los ladrillos de la versión anterior, o sea, el Contact 1. Se dice, hay fuentes que dicen que han cambiado este blindaje por el NOTS ucraniano. Y se dice que la carcasa es la misma que el K1, que el Contact 1, pero que dentro el ladrillo reactivo es distinto, o sea, son NOTS. Habría que ver cuándo lo han hecho, si lo han hecho o no. Yo sinceramente tengo mis dudas que lo hayan hecho, porque por el mero hecho de fijaos en el lateral. El lateral sigue siendo, solo tenemos aquí esta fila de aquí de ladrillos Contact. Entonces yo no le veo sentido, porque van a utilizar, por lo menos en este carro, un carcasa de Contact 1, que le han puesto el notch, si luego van a dejar completamente el faldón entero sin apenas protección en el lateral. Entonces no me cuadra. Tengo todavía que estudiar este carro al detalle, pero visto lo visto parece que son T80BV a que simplemente lo han refurbicado y han cambiado algún que otro sistema, radio nueva, quizás visor y cosas así por el estilo, pero mucho más no han hecho, claro, porque Ucrania va de plata, va bastante tiesa con el dinero. Pero aquí lo ves, por ejemplo, muy bien. O sea, tenéis que fijar en este faldón, este faldón aquí, donde tiene el ladrillo reactivo explosivos grandes, en la primera mitad de todo el carro. Y luego fijaos en estos faldones. Aquí solo hay goma. Aquí solo hay goma y luego esta fila. Entonces, por lo demás, lo que es la instalación y todo esto tiene mucha pinta de 80PV de los tiempos de la época soviética. ¿Cómo hay que entender al T80PV en términos de comparación? O sea, el T80PV es un equivalente bastante similar en capacidades a los Leopard 2, a los Leopard 2, pero de las primeras versiones, o sea, A2, A3, A4 de los primeros del todo, por ahí en esa liga. Juega también la misma liga que un Challenger 1, más o menos, o sea, no son tan potentes como estos, ¿vale? Estos carros hay que tener en mente que tienen un blindaje, no solo tienen blindaje reactivo explosivo más moderno, sino que también la torre es distinta. El frontal de la torre, el blindaje lo han cambiado, mientras que en este no. Este sigue teniendo el mismo blindaje que el T64 en sí, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a seguir. ¿Vale? Estos son los T80BV originales de la época soviética. Aquí podemos ver efectivamente lo que yo había mencionado antes, que no han cambiado nada los faldones ni nada, tampoco la sujeción de los ladrillos reactivos, todo es completamente igual. Por eso. O sea, aquí todo indica que la modernización son más bien aspectos internos, cosas más bien baratitas, para mantener una buena interoperabilidad. Entonces habrían trabajado mucho más en los sistemas de comunicación y todo eso para que ahí en ese aspecto no haya problemas. ¿Vale? Muy bien. Luego, la segunda liga de los carros ucranianos son los T-72. Al principio, Ucrania se había separado de sus T-72, o sea, lo había guardado y no quería más romperse el coco.
ese aspecto y quería enfocarse principalmente en sus T-80UD y en sus T-64, porque son diseños puramente ucranianos, mientras que los T-62 rusos son de diseño ruso, ¿no? Y no tenían, en Ucrania no había ninguna fábrica para que construyese componentes de T-72, rusos, ¿eh? O sea, entonces de ahí que lo dejaron. Pero luego, claro, luego vino el conflicto del Donbass y todo eso, y no les quedó otra que seguir, que volver a introducir los T-72 y ponerlo en servicio. Los ucranianos, las versiones principales de T-72 que efectivamente están en servicio en el ejército ucraniano son, aparte de los clásicos T-72 todavía de la época soviética, como el T-72B y el T-72A, de estos quedan ya pocos y están prácticamente anticuados, pero más modernos son el T-72UA1, y aquí vemos que tienen el blindaje, a ver, segundo, aquí, que os pueda yo marcar. Entonces lo que aquí vemos, todo esto parece que es Contact 1, frontal de la barcaza, pero luego lo que es frontal de la torre tiene el notch. O sea, tiene dos tipos distintos por lo que parece de blindaje reactivo. Otra diferencia que también han hecho es que le han cambiado el motor, han quitado el motor original ruso y le han puesto el motor de pistones opuestos. Eso ha llevado a que este carro tenga más espacio interno, tenga más espacio interno y tenga más potencia, o sea, es más ágil que los T-82, T-72B originales. Y luego tienen otra que es ya un poquito mejor protegida, por aquí fijáis. Estas son modernizaciones muy baratitas de T-72. Aquí los ucranianos se han metido a fondo. O sea, aquí han hecho solo lo mínimo para que los carros sean más efectivos y haya un cierto nivel de interoperabilidad y de logística con los demás carros ucranianos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que los faldones laterales siguen utilizando el Contact 1. ¿Vale? Este es el T-72UA1. ¿Vale? Y luego está el T-72AMT, que es también bastante nuevo. Y este ya es un poquito más moderno, porque podemos ver que tiene una sujeción para la ametralladora distinta. Sigue teniendo el mismo blindaje frontal, pero la protección lateral se ha mejorado bastante más. Y tenemos ya los faldones pesados con blindaje reactivo y luego el blindaje reja en la parte trasera. O sea, este ya es un poquito más potente. Pero por lo demás sigue siendo lo mismo. Una peculiaridad, una gran diferencia, ojo, porque este diseño está basado en el T-72P. O sea, estos son T-72P modernizados. O sea, ¿vale? Pero el AMT son en realidad T-72A modernizados. O sea, son estos. O sea, aquí tenemos una diferencia de blindaje. Aquí tenemos un blindaje completamente compuesto, mientras que el T-72B tiene blindaje NERA, o sea, reactivo no explosivo. En la torre y luego en la barcaza tenían los primeros T-72B tenían blindaje espaciado, puramente de acero espaciado, pero con múltiples cámaras. Y luego ya en el último T-72P de 1989 ya habían puesto también un blindaje, o sea, había un blindaje reactivo, o sea, espaciado de acero, pero con una gruesa capa en el centro de acero, la cual tenía en la parte trasera luego un elemento reactivo, no explosivo, ¿no? O sea, era más bien más purista. O sea, este es purista en términos de blindaje compuesto, mientras que este va en términos de blindaje reactivo no explosivo, ¿vale? Y entonces, este es una modernización de este, mientras que este es una modernización de este.
O sea, son diseños, son modernizaciones muy útiles para coger un carro que están anticuados y con un cierto, y a un precio muy razonable, más que barato, subirlo hasta tal nivel de que sean vehículos de combate efectivos y sobre todo que no me empeoren la logística que tengo dentro del ejército, ¿vale? Y luego está los clásicos, el clásico carro ucraniano por antonomasia, es el T-64, o sea, la generación T-64, que son los carros puramente ucranianos, ¿vale? Los carros T-64 es el diseño madre de los T-72, T-80, ¿vale? Y también los T-90 en parte. O sea, no, con el último ya no, el último T-90. Entonces, ¿cómo podéis diferenciar las grandes diferencias? Diferencia principalmente está en las ruedas, es como más rápido se nota. Tenéis que fijaros en las ruedas. O sea, aquí estas son las ruedas de T-80. Luego aquí veis las ruedas T-72. Ahora fijáis en las ruedas de T-64. O sea, tienen unas ruedas bastante más chiquititas y parecen más frágiles, por así decirlo. Y estos son, de momento, los carros más modernos que tiene Ucrania. O sea, más moderno, el mejor de todos, queda claro, es este. Es este. Luego, después de este, llegan los Bulat, que son estos. Este es el Bulat 2. Y este es el Bulat 1. El Bulat 2 es otro porque ha salido bastante nuevo y es otro poquitín mejorado. Dicho de una forma, para que vosotros entendáis que es un T-64 Bulat, o sea, un T-64 Bulat es, por así decirlo, es como un T-64, ¿vale? Como este es el T-64BV. Pues vosotros tenéis que imaginar, tú coges un T-64, ¿vale? Le quitas sus componentes internos originales y le metes los componentes internos de este. Eso es un Bulat, ¿vale? O sea, carcasa diferente, pero el interior es igual. O sea, interior me refiero a los componentes, los visores, sistema de tiro y todas esas cosas, ¿vale? Así es como hay que ver al Bulat, ¿vale? El T-64 Bulat, que es este de aquí. Y luego, obviamente, pues ya aquí vemos también el mismo blindaje frontal, sujeción, blindaje reactivo. Aquí vemos que ya los faldones siguen siendo los mismos que este, faldones laterales, pero mientras que este tenía en el frontal o sea, estos eran los faldones pesados laterales, mientras que tenía en el frontal el K1, el ladrillo reactivo, aquí ya tenemos el notch, como podéis ver. Este ya es un ladrillo reactivo diferente. Y luego vemos aquí el montaje de la torre. Y también vemos que en esta versión también le han instalado en la parte trasera del todo el ladrillo, el blindaje de rejas. Y otras mejoras adicionales. Voy a... porque a mí ya me está pillando el toro también. Yo voy a avisar de que en las próximas semanas tengo pensado hacer 2 artículos sobre la familia entera de los carros T80 y la familia entera de carros T64. Para que ahí estemos al día, porque yo reconozco que no estoy del todo al día. O sea, son carros que yo conozco muy bien, porque lo he estudiado muy a fondo, pero no estoy del todo informado en todos los detalles de las últimas mejoras. O sea, que son artículos que hasta a mí me vienen bien para hacerlo, ¿vale? Este es el T-64, el Bulat original, y aquí vemos que se han cambiado. La parte superior es un poco distinta y vemos que no tiene blindaje de reja en la parte trasera. Pero por lo demás son bastante parecidos. Luego este es el T-64BV original de la época soviética, con blindaje Contact 1 por todos los lados.
Y este ya es el modernizado, T60PV modelo 2017. Y vemos que sigue teniendo los ladrillos reactivos originales de la época soviética, pero tiene alguna que otras mejoras internas como visores, sistema de tiro, cosas así por el estilo. ¿Vale? O sea, como podemos ver, no tenemos aquí, por ejemplo, aquí vemos un faro. Un faro. Luego vemos aquí otro faro. Estos son los faros infrarrojos para el amplificador de luz visores. Y vemos que aquí ya no están presentes. Ni aquí, ni aquí. Eso ya nos dice que vale, que el T72BV modelo 2017 tiene por lo menos como mínimo visores más modernos. O sea, probablemente termal o como mínimo amplificador de luz de última generación. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que tienen los T72? O sea, todos estos carros, todos los carros ucranianos, van bastante bien. O sea, aquí, mientras que Rusia, o sea, mientras que en otro aspecto iban por detrás de los rusos, sobre todo en materia de modernización, lo que es carros de combate, los ucranianos van bastante bien, van bastante sólidos. El problema que tienen son principalmente tres. El primero es que no tienen los números que tienen los rusos, porque cuando los rusos modernizan sus carros, mientras que Ucrania moderniza 30, 50, 80 o algo así, los rusos modernizan cientos y cientos. Y eso ya lo primero. El segundo problema que tienen los ucranianos es que sus cañones son todavía los mismos que de la época soviética. O sea, cuando se trata de disparar munición de flechas, no tienen la pegada que los carros más modernos rusos. Es un aspecto importante. O sea, en la pegada anticarro con flechas se han quedado atrás. O sea, no tienen ni la puntería, ni la presión interna, ni la longevidad de eso, de los cañones rusos. Y el tercer problema que tienen es principalmente radica con el Bulat, con el T-64, y es que el T-64 fue un carro diseñado durante la década de los 60, y que, o sea, era un carro en exactamente ese periodo de transición donde tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia se despiden de los carros pesados y apuestan por el carro principal de batalla, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué era lo que pasaba? Que el diseñador del T-64, Morozov, diseñó el carro para ser específicamente lo más ligero posible. Y para ello, pues, ahorró mucho en la suspensión y en el tren de rodaje y cosas así por el estilo. Que es lo que habíamos visto antes, que vemos que las ruedas del T-64 son bastante más, tienen una pinta más débil, más frágil. ¿Eso qué significa? Que como querían un carro lo más ligero posible, para que no quisiesen que fuese tan pesado como para que fuese visto como un carro pesado, sino querían que lo viesen como un verdadero carro principal en batalla, Morozov ahorró mucho en el peso. Y ese ahorro en el peso también, sobre todo, se manifestó muy seriamente con el tren de rodaje, la suspensión, la rueda y todo eso lo demás. Entonces, hay que tener en mente que los T-64 originales, fijaos que los T-64 originales tenían una protección, digo yo así tirando de memoria, un 50% más alta que la de un Chieftain. Pero mientras que el Chieftain pesaba 54 toneladas, el T-64 original y el T-64A no llegaban ni a las 40 toneladas. Ahora, ¿qué pasa? Que el tiempo ha ido avanzando, se ha ido mejorando los blindajes, por necesidad, se han subido los blindajes y ahora ¿qué es lo que pasa? Que el carro
T-64 tiene el gran problema, es su talón de Aquiles. Es el talón de Aquiles del T-64 y es que su suspensión no da, o sea, el T-64 original era 37 toneladas y media y la suspensión podía aguantar hasta 42 toneladas y media. Los soviéticos nunca, si vosotros fijáis en el T-64BV, estos T-64 fue lo más moderno que la Unión Soviética llegó a tener. Y aquí la gran diferencia está en que siguieron, aunque eran carros muy modernos, o sea, tenía de lo último, bueno, de lo último no, pero casi de lo último, seguían usando el blindaje Contact 1, ladrillos reactivos Contact 1, mientras que los T-72 y los T-80 iban del Contact 5. ¿Por qué? ¿Por qué no le dieron a los T-64 el Contact 5? ¿Por qué? Porque el Contact 5 pesa más. Y eso hubiese provocado que el peso se hubiese ido por encima de las 42,5 toneladas. Y los rusos, no, o sea, los soviéticos no querían eso porque eso hacía el carro mucho más propenso a fallos con el tren de rodaje y por lo tanto su fiabilidad bajaría. Claro, los ucranianos, como no les queda otra que tener que subir el blindaje y ponerle ladrillos reactivos más pesados como el Notch, y ahora el peso está en 45 toneladas. Y claro, eso es demasiado para el tren de rodaje. Y entonces he leído informes de que durante el conflicto del Donbass tenían serios problemas, o sea, tenían problemas de fiabilidad con el tren de rodaje, o sea, tenían que tener mucho cuidado. Pero claro, como hay que cumplir con ciertos niveles de protección, como mínimo no les queda otra. Entonces, sí, han mejorado la protección de los T-64, pero a costa de la fiabilidad del tren de rodaje, ¿no? Y ese es el gran problema. Claro, cuando el T-64 fue desarrollado, eso no era un problema. Ese problema surgió 20 años después de su diseño, ¿no? Ahí fue cuando realmente se dieron cuenta, el tren de rodaje nos va a causar problemas en un futuro. Esos problemas no lo tenía el T-72 ni el T-80, porque estos tenían un tren de rodaje mucho más fuerte y eran más pesados. O sea, aunque tenían el mismo nivel de blindaje, los T-72 y los T-80 eran tirando ahí de memoria lo rápido, dependiendo de cada versión, pero iban más o menos por 3-4 toneladas por encima de peso que el T-64. ¿Vale? Muy bien. Pues esto es vamos resumiendo lo que tienen los ucranianos. Tenemos como carro principal más potente T-84U. Luego tenemos segunda fila T-80UD y T-80BV modernizado. Segunda categoría, también tenemos T-72PV originales de la época soviética. También tienen. Pero vamos a concentrarnos principalmente en los más modernos, ¿vale? Luego tenemos T-72UA1, T-72AMT. También tenemos los antiguos T-72, están también disponibles, pero creo que están todos almacenados. O si hay alguno en uso, también es posible, no lo sé, habría que verlo más tarde. Y luego ya tenemos T-64, aquí las versiones principales, el Bulat, Bulat 1, Bulat 1, Bulat 2, luego PV modernizados. Vale. Aquí otra cosa que hay que tener en mente es que es eso, debido a que el tren de rodaje no es más débil, aquí tampoco no se ha podido hacer mejoras en el blindaje. O sea, no se ha podido instalar un blindaje básico en la barcaza o en la torre que sea más moderno, porque hay que tener en mente que el T-64, como vemos aquí en la imagen, y este T-80, el T-80BV, tienen el mismo blindaje en la torre y el mismo blindaje en la barcaza. Pero este ya no. Este ya tiene un blindaje distinto. Una torre nueva y tiene ladrillos reactivos distintos. Claro,
eso sube el peso. Ese es el gran problema que hay aquí con los T64. O sea, cuando se trata de encajar impactos singulares únicos, el T64 va todavía bastante bien porque sus ladrillos reactivos hacen muy buen trabajo. Pero cuando vienen impactos posteriores ya la cosa se pone chunga porque el blindaje básico en sí no está al nivel de T80UD o de T84, ¿sabes? Por eso. Vale, vamos a ir por los rusos. ¿Qué tienen los rusos? Los rusos tienen ahora mismo su carro más débil, dentro de los que están principalmente en servicio, es el T72B3. Esta es la versión más potente de T72 que hay. Aquí han hecho todo, o sea, aquí han mejorado todo. O sea, tenemos faldones con blindaje reactivo nuevo, Relict, trasero a barcaza con blindaje de rejas. Blindaje de rejas vemos también que también está la parte trasera de la torre. Aquí tenemos el Slera, o sea, blindaje reactivo explosivo autolimitado, ¿no? Y luego tenemos aquí no sé si, creo que también es Relict frontal. Que es lo que vemos aquí frontal de la torre. Y luego tenemos aquí ladrillo reactivo para el techo. La flancada también nuevo, motor nuevo, nuevos sistemas de tiro, visores nuevos, aquí lo vemos también. Que es este Sosnow. Lo que sí se ha quedado un poquito atrás, que lo vemos aquí con esta imagen, que el visor de comandante sigue siendo el antiguo. Aquí estamos un poquito por detrás. Aquí no vamos muy modernos en este aspecto. Pero claro, hay que tener en mente que el T-72 es el carro de segunda fila del ejército soviético. Este está pensado solo principalmente para apoyar unidades de infantería, donde la infantería sigue siendo el elemento principal de combate. Y ya está. Luego lo que son las propias unidades blindadas de choque, estas van siempre con T90. ¿Vale? Claro, este carro, este T-72, es muy potente. Este T-72 puede liarse, o sea, puede duelarse sin ningún problema cara a cara con todos los carros ucranianos. O sea, tiene de hecho, hasta en la pegada es superior a todos los demás carros ucranianos gracias a que tienen el nuevo cañón. Los ucranianos van por KBA-1 y KBA-3, que son copias ucranianas del 2A46M original, mientras que los rusos van por el 2A46M de segunda generación, que es el M45, que es un cañón que está a la altura del cañón de 120 milímetros alemán. O sea, en calidad, puntería, presión interna y todas esas cosas. Y luego encima tienen el cañón 2A82, que es el que lleva el T90M y el T14 Almate, que ese es todavía otro aún mejor. ¿Vale? De ahí que principalmente lo que estamos viendo en Ucrania son T-72, porque se ha visto ahora un T-90 hace poco hoy, pero se ve que la amplia mayoría siguen siendo T-72, o sea, no parece, de momento, vamos a ver cómo lo que es el futuro, los rusos no parecen que se vayan a meter completo con los T-90. De momento el T-90M no se ha visto, solo se ha visto un T-90A de las primeras versiones y la mayoría T-72B. Estos son los P3. Son los T-72 de los más potentes que hay. Estos son superiores a todos los T-72 que tiene Ucrania. ¿Vale? Muy bien. Luego tenemos el T-80BVM. Ojo. Este es el T-80BV. Que inicialmente también lo tenían los rusos. Y los ucranianos han mejorado este. O sea, como podéis ver, no lo han hecho mucho. Mientras que los rusos tenían este originalmente y luego han hecho este. O sea, se ve que lo han mejorado muchísimo más. O sea, los rusos han mejorado sus T-80 mucho más que los ucranianos. Mucho más, ¿vale?
Y este carro, debido a su turbina de gas, no utiliza el motor de pistón opuesto, sigue utilizando la turbina de gas. Está pensado principalmente para el Polo Norte. O sea, es un carro de segunda fila también, porque no tiene las capacidades de los T90 rusos. O sea, sigue estando en algún que otro aspecto, se queda detrás. Pero está pensado como carro de segunda fila regional para operar en terrenos específicos, mientras que para operar en general segunda fila tienen el T-72 y el T-80 es solo para el Polo Norte. O sea, en teoría, no deberíamos verlo en Ucrania. ¿Vale? Y aquí vemos que tiene efectivamente tiene relic, tiene blindaje, ladrillo reactivo explosivo en la torre, arriba de la torre. Frontal tiene también blindaje nuevo, a barcaza, y lateral vemos que tiene también estos son los Contact 5, estos deben ser los Contact 5. Pero aquí vemos efectivamente que no está al nivel de la protección lateral de 72B3, o sea, esta protección lateral es superior a esta que vemos aquí. Aquí vemos o tenemos estos tres aquí delante y luego ya todo lo demás es goma. Aquí no hay nada más. Por lo demás utilizan el mismo cañón y el sistema de tiro creo que utilizan el mismo o incluso un poquitín inferior al T80 BV, tendría que mirarlo. ¿Vale? Luego ya el T90A, que ese sea el carro de primera fila del ejército soviético todavía en número. Este es lo más potente que hay. Es también el único carro también, que si os fijáis, es el único carro que tiene también un sistema de protección activa. En este caso vemos los Stora, los faros infrarrojos de Stora, y luego vemos aquí los sensores de alertadores láser. Y mientras que esto no tiene ninguna protección activa, el T80 no lo tiene, ni tampoco el T72. ¿Vale? Entonces, pues eso, por aquí van los rusos. Luego la creme de la creme en Rusia, hasta la aparición del T-14, es el T-90M, que es este. Y esto ya es lo más potente. Esto ya es un carro que juega en una liga, juega en la más alto que tiene Occidente. Este carro juega también en esa misma liga. Tenemos lo más potente. O sea, aquí vemos que Ucrania, o sea, los únicos carros que realmente están o sea, los únicos carros ucranianos que realmente están a la altura de los carros rusos, los carros más modernos rusos, o casi a su altura, son los T-84U. Estos sí son carros muy serios. Estos carros podías verlos superior a este, al T-80 PVM, ¿vale? Pero ya todo lo demás, o sea, los T-72 también, pero no llegan al nivel de un B3. Y los T-64 tienen el problema, son también carros muy sólidos. T-64 lo vería más como un equivalente, se podría decir, del BVM, o sea, de este. Pero el problema es eso, el tren de rodaje. No le permite, está muy limitado, han llegado a su tope con el peso. No pueden hacer mucho más. Pero luego ya al T-90M ya no hay nada que Ucrania esté a la altura. Como mucho el Oplot, pero el problema que tienen es que el Oplot solo tienen 10 de ellos y el Oplot principalmente solo se ha vendido en extranjero. O sea, los ucranianos apenas lo han utilizado. ¿Vale? Muy bien. Luego aquí vemos la peculiaridad rusa, y es que los rusos tienen el BMPT Terminator, que es un vehículo de apoyo a carros de combate. ¿Vale? Es un vehículo que acompaña a los carros de combate y le apoya con su armamento. O sea, porque tiene un armamento con carro de combate, tiene obviamente su cañón principal, mientras que este tiene misiles anticarro,
que pueden ser también cambiados por misiles antiaéreos. Luego tiene aquí lanzagranada de 30 milímetros y luego cañón doble de 30 milímetros. Estos vehículos ofrecen la misma movilidad y el mismo nivel de protección que los carros rusos y por lo tanto lo pueden acompañar sin ningún problema exponiéndose al fuego. Claro, aquí el armamento es complementario. O sea, aquí la idea es que todos los vehículos vayan juntos y todo tipo de amenaza, todo tipo de blancos que para estos carros puede ser un problema o porque no tiene el armamento más apto, pues entonces se utiliza el BMPT. ¿Vale? El BMPT fue principalmente desarrollado por dos motivos. La primera es que los vehículos de combate de infantería clásicos no podían ir directamente en vanguardia con los carros de combate, sino tenían que quedarse siempre detrás porque su blindaje es mucho más ligero. Y si un vehículo de combate de infantería lo destruyen, pues entonces te arriesgas no solo a perder los tripulantes, sino también el pelotón de infantería que llevas detrás. Luego, si luego desembarca y hay un fuego defensivo potente, la infantería que lo que hace se tira al suelo, se protegen y entonces no avanzan, ¿no? Entonces el carro de combate o se tiene que quedar parado porque hasta que hayan destruido los enemigos que están enfrente, o tiene que avanzar solo, y claro, entonces se arriesga a que le destruyan con mucho mayor facilidad, ¿no? Ese fue el primer problema que había. Y luego el segundo problema era en Grozny el combate urbano, que para los carros de combate rusos era muy chungo por el rango vertical de tiro, porque es solo 20 grados, mientras que en carros occidentales va por 30. Y claro, allí también por eso, teniendo en mente esos problemas con los vehículos de combate de infantería y con el combate urbano, se desarrolló este vehículo para mitigar esos problemas. Entonces aquí tenemos un vehículo de combate que tiene el mismo nivel de protección del carro de combate, puede acompañarlo a todos lados y puede brindarle mayor efectividad y apoyo en combate urbano, y también puede brindarle el apoyo que un vehículo de combate de infantería normalmente le daría al carro de combate, porque llevan el mismo armamento, o sea, 30 milímetros, fuego de 30, o sea, lanzagranada de 30 milímetros, o sea, aquí, ¿no? Los cañones de 30 milímetros y luego los misiles anticarro. ¿Vale? Por eso, y esa aquí, pues eso. Aquí es la peculiaridad, o sea, que aquí vemos a los ucranianos siguen utilizando 3 carros, o sea, que siguen utilizando T-80 o derivados de T-80, T-84, T-72, y luego T-64, mientras que los rusos van por T-72, T-80 y T-90. Pues eso, y la única diferencia, o sea, la diferencia más relevante es que los rusos tienen el BMPT Terminator, mientras que los ucranianos no lo tienen. ¿Vale? Muy bien. Aquí hemos terminado ya con los carros de combate.